Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy voy a contar cómo he conseguido tener en la misma máquina funcionando a la vez el SAP Web IDE y la última versión de Eclipse. Vamos allá. Primero voy a empezar comentando un problema bastante curioso que me he encontrado. Y es el siguiente. Yo quiero tener funcionando a la vez, para hacer algunas pruebas, el SAP Web IDE en versión local y Eclipse con las ABAP Development Tools. Pero me he encontrado con un problema. Y es que el SAP Web IDE local requiere un Java versión 1.8, mientras que el Eclipse, la última versión que tengo instalada, necesita un Java 15. En ambos casos se trata del Java Runtime Environment. El primer problema con el que me he encontrado es a la hora de conseguir Java en la versión correcta. Y es que el Java Runtime Environment versión 1.8 es bastante fácil de encontrar. Simplemente es irnos a la página web de Java de Oracle y el Java que os propone para descargaros es precisamente este que tenéis en pantalla, el Java Runtime Environment 8U271. Y este nos instala esta versión de Java. El Java Version 1.8, que es el que requiere el Web IDE, el SAP Web IDE local. En realidad el SAP Web IDE local necesita el 1.7 superior, así que el 1.8 funciona perfectamente. Y este, como os digo, es muy fácil de encontrar. Pero Eclipse requiere Java 15. No requiere el JDK, sino que requiere simplemente el JRE, el Java Runtime Environment, versión 15. Entonces, como os digo, el primer problema que me he encontrado es que es muy difícil encontrar, o a mí me ha resultado imposible, encontrar el Java Runtime Environment en versión 15. Lo mejor que he encontrado ha sido esto, el JDK, el Java Development Kit, en versión 15. Esta sí es fácil de encontrar. El JDK trae las dos, trae el JDK y el JRE. Vale, pues primer problema superado. He encontrado dónde descargarlo, luego en la descripción del vídeo os dejaré el dónde descargar este fichero. Bueno, pues una vez que tengo los dos ficheros, el problema está que yo necesito tenerlos instalados a la vez. Pero claro, insisto, el problema es que los dos son el Java Runtime Environment. Porque si yo necesitara un JDK versión 15 y un JRE versión 1.8, no hay problema. Los instalo los dos en Windows y ya está. Y van a funcionar de manera independiente. Pero el problema está en que necesito un JRE en ambos casos. Entonces, si buscamos por internet hay varias soluciones que implican tocar ficheros de configuración, tocar variables de entorno, etc. Pero yo he encontrado una manera mucho más simple. Y es la siguiente. Lo primero que hay que hacer es instalar la versión que necesitamos para Eclipse. Así que yo lo primero que hago es instalar esta versión, el JDK 15.01. Y el único truco que hay aquí, lo único con lo que hay que tener cuidado, bueno, aquí me dice que ya lo tengo instalado, le voy a decir que sí, que lo quiero reinstalar. Lo voy a reinstalar y el único truco está en que esto hay que instalarlo no en la carpeta que nos propone SAP, sino que hay que ir donde tengamos instalado Eclipse, que en mi caso es aquí, en User, Rubén, Eclipse, y hay que instalarlo en una carpeta que se llame JRE. Esto es muy importante. En la carpeta donde tengamos Eclipse, tenemos que crear una carpeta que se llame JRE y ahí es donde hay que instalar esta versión de Java. La versión de Java, o sea, el truco está en instalarla la primera, e instalarla en esta carpeta. Es decir, primero comienzo instalando la versión que necesito de Java para Eclipse y la instalo en donde tenga instalado Eclipse en una carpeta que se llama JRE. Eso es lo necesario. Entonces lo instalo. La instalación moderna de Java no es como la que había hace 10 años,
que básicamente descomprimía los ficheros en la carpeta que le decíamos y teníamos luego nosotros que crear las variables de entorno, el path, el Java Home, etc. No, la instalación moderna de Java, él ya ajusta las variables de entorno necesarias de Windows. Entonces, ¿qué ocurre? Ahora mismo, tal cual se queda mi sistema, mi Java por defecto va a ser el 15.01. ¿Y qué ocurre? Que esto va a permitir que Eclipse funcione, pero no va a funcionar bien el SAP Web IDE. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso a realizar? El siguiente paso a realizar es instalar el Java Runtime Environment que necesita el Web IDE. Así que voy a instalar el Java Runtime Environment que necesite el Web IDE. Y en este caso, no voy a cambiar la carpeta de destino, sino que lo voy a instalar en la carpeta que me proponga por defecto la instalación de Java. Bien, una vez que ha finalizado esta instalación, ¿qué he conseguido? Bueno, pues ocurre lo siguiente. Si yo ahora voy al sistema, mi sistema Windows, y le pregunto cuál es la versión de Java instalada, me voy a encontrar que la versión de Java actualmente instalada es la 1.8 y esta es la que van a ver en general todos los programas que requieran Java, en particular el Web IDE. El Web IDE, cuando yo lo ejecute, el Web IDE va a encontrar precisamente este Java, el Java 1.8, y va a cargar sin ningún problema. Aquí si revisamos el log de instalación, perdón, el log de ejecución, pues no ha habido ningún problema, todos son info y algunos warning, pero no hay ningún error. Por lo tanto, mi Web IDE está funcionando con la versión de Java que necesito. Pero ¿qué pasa? Que si yo ahora me voy a la carpeta donde tengo instalado Eclipse, aquí dentro de Eclipse tendré una carpeta que se llama JRE, que es donde he instalado el Java Runtime en versión 15. Si yo voy a esta carpeta y dentro de esta carpeta me voy a la carpeta bin y ejecuto la versión de Java que hay en esta carpeta, pues este Java es el 15.01, que es el que necesita Eclipse. Y claro, ¿qué va a pasar? Aquí es donde está el truco. ¿Qué va a pasar cuando yo ejecute Eclipse? Bueno, pues resulta que Eclipse, a la hora de buscar el ejecutable de Java que necesita, el primer sitio donde va a ir a buscar es a la carpeta local que se llame JRE. Si no lo encuentra aquí, entonces irá a la carpeta que le digamos en el eclipse.ini. En este fichero, en eclipse.ini, nosotros podríamos editarlo y aquí hay una manera de indicarle que busque Java en una carpeta determinada. Pero si tenemos esta carpeta, pues ya no necesitamos hacerlo porque él automáticamente va a ir a buscarlo aquí. ¿Y qué ocurre si no tuviéramos el JRE ni tuviéramos tampoco una configuración en eclipse.ini? Pues lo que iba a ocurrir es que va a intentar ejecutar el del sistema. Entonces, como yo tengo aquí JRE e instalado la versión adecuada, yo ahora puedo ejecutar Eclipse y me va a funcionar perfectamente. Y de esta manera, que es muy simple, que no necesitamos tocar ficheros de configuración ni variables de entorno ni nada de nada, o sea, es tan simple como hacer estos pasos que yo os he dicho, pues podemos tener en el mismo sistema dos versiones distintas de Java y que estén funcionando bien a la vez. Una específica solo para el Eclipse, que es la 15.1, 15.0, que es la que voy a utilizar para ejecutar Eclipse, y la otra, la 1.8, para el resto del sistema Windows, en particular para el Web IDE. Bueno, pues aquí tengo ya el Eclipse funcionando
Y fijaros que si yo ahora esta carpeta la cambio de nombre, si yo esta carpeta la cambio de nombre y ahora intento ejecutar Eclipse, aquí tengo el problema. Fijaros que si no existe una carpeta que se llame JRE, va a utilizar la versión global de Java. Y claro, la versión global de Java es 1.8 y no va a funcionar. Que este es el problema con el que yo al principio me encontré. O tenía la versión 15 y me funcionaba Eclipse, pero no me funcionaba el SAP Web IDE, o tenía la versión 1.8 y entonces me funcionaba el SAP Web IDE, pero no me funcionaba Eclipse. Y entonces, con este truco tan tonto de tener la versión de Java adecuada instalada en esta carpeta, pues ya sé que podemos tener funcionando los dos a la vez. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que, aunque no haya sido centrado específicamente en SAP, sí que os sirva de ayuda en caso de que necesitéis tener en un sistema Windows varias versiones de Java instaladas, sobre todo para los temas estos específicos de que necesitéis alguna versión especial para un entorno Eclipse. Si os ha gustado el vídeo, podéis regalarme un like. Si no os ha gustado, tenéis el botón de dislike. Y si es algo más complejo de me gusta o no me gusta, pues tenéis los comentarios donde podéis indicar dudas, preguntas, comentar lo que os gusta, lo que no os gusta, cualquier cosa que se os ocurra. Y si no os queréis perder mis próximos vídeos, una buena idea puede ser suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para que sea el propio YouTube el que os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!